Bendiciones para todos en esta noche. Un nuevo episodio en nuestro canal de Línea de Tiempo. Llevamos 15 episodios. ¡Wow! ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? 15 episodios en los que, pues bueno, estamos compartiendo muchas cosas interesantísimas. Así que ya sabe, como siempre le pido, si usted ya está conectado, empiece a saludarme, a dejarme sus mensajes. Por acá estoy leyendo sus mensajes y yo voy también por aquí a compartir en mis redes sociales este link de conexión, este link de transmisión, para que usted también lo pueda compartir, ¿no? Se vale compartir en donde sea este link, se vale compartirlo allí en sus redes sociales, se vale compartirlo en su estado de Facebook, de WhatsApp, en fin, vamos a compartirlo por aquí en nuestra comunidad. Y ya estoy por acá, eso es. Vamos a poner por acá el título. Muy bien, eso es. Ya estoy compartiendo por acá. Voy a seguir compartiendo. Permítame, voy a seguir compartiendo porque mm, hay algunas personas que me dicen, por favor, hágame saber cuando ya esté transmitiendo, que ya esté listo por ahí todo el asunto. Entonces, bueno, por acá yo transmito y comparto. Acá nuestro episodio de esta noche, ¿no? Bueno, estoy por acá compartiendo y también vamos a compartirlo una vez más por acá directamente en mi Facebook. Bueno, gracias a todos por su paciencia. Yo por acá un poquito con tos todavía, ¿no? Estos climas han estado, Dios mío, un poco locos, Dios santo. Hay que cuidarse bastante. Pero bueno, ya hay algunos por allí conectados que ya me están saludando. Un abrazo para Zuli en esta noche. Zuli González está por aquí. Rosa Zambrano también. Así que un abrazo para todos los que ya están llegando y ya se empiezan a conectar con nosotros en esta noche. Bueno, así que un episodio estupendo hoy. Bueno, todos los episodios para mí han estado geniales. Pero el día de hoy empezamos con un tema que me encanta, porque nada más y nada menos vamos a empezar con el libro de Génesis. ¡Wow! Un libro estupendo, libro espectacular. De hecho, para todos los que me están escuchando, ya sea en directo o en diferido, hay varias personas que lo escuchan en diferido también, escuchan un poco después, les animo a que lean el libro de Génesis. El primer libro de la Biblia, léanselo, no se lo pierdan. Saquen un buen tiempo para esa buena lectura. Bueno, aprovecho para saludar a Carlos Sánchez también. Un abrazo para Carlos en esta noche. Bienvenido, Carlos. Qué bueno que estés conectado. Un abrazo también para Consuelito Calderón. Adriana Rojas ya llegó también. Bueno, a todos los que están llegando, ¿no? Bienvenidos en esta noche. Entonces, como les contaba, pues hoy voy a abordar el primer libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, perdón, Génesis, y pues quise traer, aquí les estoy mostrando, lo que fue mi primera Biblia. Me trae muchísimos buenos recuerdos, ¿sabe? Esta Biblia. De hecho, por acá tiene escrito, fue regalado por mi mamita, fue regalado, esta Biblia me la regaló cuando yo tenía 9 años. Y yo tengo el recuerdo como si fuera hoy mismo. Tengo ese recuerdo eh, bastante vivo en mi vida. Tengo ese recuerdo muy fuerte en mi vida. Recuerdo que estábamos por allá en una iglesia, habíamos ido. em, Al final del servicio, pues, o no sé, creo que durante el servicio yo la estuve molestando que me comprara una Biblia, que me comprara una Biblia, que me la comprara.
al final fuimos allá a la librería de la iglesia y recuerdo que ella quería convencerme de comprarme un Nuevo Testamento solamente, ¿no? Recuerda, la Biblia se divide en esas dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Y, y recuerdo que ella quería comprarme solo un Nuevo Testamento, pero pues yo insistía en que no, en que tenía que ser toda la Biblia. Y ella no lo hacía con una mala intención, sino simplemente pensaba, bueno, ¿será que este sí va a leer o no va a leer? Bueno, fue tanta mi molestadera que me la compró. Y aquí está, la primera Biblia que tuve desde los 9 años. Recuerdo que cuando la leía, hoy recordé eso, ¿no? Vi unos rayones acá con lápiz. Y recuerdo que cuando la leía, para no perderme y para el siguiente día saber dónde había quedado, le hacía un pequeño rayoncito con lápiz donde había quedado. Y bueno, qué mejor que con esta Biblia, que fue un gran inicio para mi vida. Tal vez mi mamita no sabía lo que me iba a marcar ese regalo. Mm, Posiblemente yo tampoco lo sabía, pero quise empezar la lectura de este primer verso con esta preciosa Biblia que me trae muy buenos recuerdos. Génesis 1:1. ¡Wow! Bueno, aprovecho para saludar por aquí a Mechitas, Janet Arce. mm, y bueno, por acá Zuli nos pregunta, la edad del universo y de la Tierra, hay dos hipótesis. Ah, bueno, precisamente hoy vamos a hablar de eso, mi Zulita. Así que programa que te cae como anillo al dedo, ¿no? Programa que te cae como anillo al dedo. Bueno, entonces empezamos con esta gran introducción a todo lo que sería nada más y nada menos la introducción a toda la historia del universo. ¡Wow! A la historia del mundo, a la historia de la humanidad. Una gran introducción. Bueno, todo principio tiene que ser genial, ¿no le parece? De hecho, cuando yo leo un libro, pues me engancha cuando desde el principio tiene algo, wow, algo chévere, algo genial. Me engancha por ahí, ¿verdad? Y pues este libro tiene precisamente una gran introducción, elegante, preciosa, majestuosa, que desde el principio ya está rompiendo muchos ah, propuestas humanas, muchas ideas locas, muchas locuras. Bueno, Génesis 1:1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Wow. Bueno, no sé cuánto tiempo vamos a estar acá en Génesis 1:1, la verdad. No tengo la más remota idea. Por lo menos llevamos 15 episodios y hasta ahora entramos en Génesis 1:1 y pues de seguro vamos a estar recordando muchas cosas, muchas otras cosas más. Pero quiero tocar hoy un tema, aprovechando Génesis 1:1, quiero tocar un tema que he titulado ¿Qué tan antiguo? ¿Qué tan antiguo, precisamente? Porque en este verso que estamos leyendo, que es la introducción a toda la Biblia, que más adelante ampliaremos muchas cosas de ese verso puntual, ya comentando acerca de varios aspectos de ese verso. Eh, Hay una pregunta que ha rondado durante generaciones enteras, porque pues el tema del universo ha sido un tema bastante amplio, ¿no? Toda cultura, toda generación, crea o no crea en Dios, pues alza sus ojos, ve esa majestuosidad del universo y dice, wow, wow, esto es maravilloso. Pero una de las grandes preguntas que ha tenido la humanidad a lo largo del tiempo es, ¿qué tan antiguo puede llegar a ser el universo? Es más, no sé si usted en ocasiones se lo ha preguntado o en algún momento de su vida usted se lo preguntó. ¿Qué
tan antiguo puede llegar a ser el universo? Una pregunta de esas preguntas que han durado siglos y que seguirán durando, porque en pleno siglo XXI, en el año 2025, la ciencia cree haber ya tenido un vislumbre, algo un poco más cercano de esto. Eh, la Biblia no nos habla de cuán antiguo es el universo, es un tema que Dios dejó reservado para él. Sin embargo, sí podemos ver que el mismo universo nos deja huellas. Ese creador ha dejado algunas huellas en el universo para responder algunas cosas como estas. ¿Qué tan antiguo es el universo? Y en un caso específico para nosotros, ¿qué tan antiguo es el planeta Tierra? Así que hoy vamos a intentar responder a esa pregunta. Y digo intentar porque te voy a mostrar lo que pueden ser unas posturas fuertes respecto al tema. Por supuesto, netamente bíblicas y acorde a muchos aspectos, incluyendo ciencia, porque recuerda que la ciencia y la fe no tienen por qué reñir. Por el contrario, la ciencia está al servicio de la fe, la ciencia está al servicio de Dios. Pero al final te voy a decir qué es lo que yo creo, qué es lo que opino respecto a todo este punto. Y con eso espero poder aportar en esta noche a tu vida más amplitud en este tema, por supuesto, pero por encima de todo, que exaltemos al Creador de todo, a Jesús de Nazaret, quien es el que hace absolutamente todo, el Creador de todo, por quien fue hecho todo lo que vemos y lo que aún no podemos ver. El Todopoderoso, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, maravilloso, poderoso. Bueno, y antes de entrar ya en materia, saludo también por aquí a Janet Arce, Doña Virgelina, Carito Trujillo, Esteban Primiciero. Bueno, todos aquellos que están allí con nosotros, pues bienvenidos en esta noche, allí, para que podamos ser bendecidos en este tiempo, ¿no? Así que bueno, ¿qué tan antiguo es el universo? Y por ende, a nosotros un tema central, ¿qué tan antigua es la Tierra? Muy bien. Mm, Durante mucho tiempo, como les contaba, esto ha sido un tema de grandes discusiones, grandes debates, filósofos, científicos, teólogos, en fin, han debatido sobre la antigüedad del universo. Porque ya en los episodios anteriores, pues ya hemos corroborado que tuvo que existir un creador. No solamente por lo que dice la Biblia, que para nosotros ya es la verdad, y si la Biblia lo dice, pues es así, pero también lo hemos corroborado desde un punto de vista científico, como es imposible que todo lo que existe haya surgido al azar o haya surgido de la nada, ¿verdad? Pero a base de muchos aspectos que hay que revisar, pues esta pregunta derivó en primer lugar a una creencia eh, y aún fue más popularizada por filósofos como Aristóteles, que no fue él el primer postulante de esto, no, pero desde hace mucho tiempo atrás de él ya se había postulado eso. Pero se empezó a mencionar que era imposible hablar de antigüedad del universo por una razón, porque el universo era eterno. Entonces, durante muchos años, muchos siglos, la idea de que el universo era eterno fue una idea que predominó en el mundo. Y pues, debido a que predominó, no se hacía necesario debatir esa postura de un universo eterno. Con el paso del tiempo, avances y un montón de cosas, dentro del ámbito netamente cristiano, que abarcó también la ciencia, se postularon dos opciones. Entonces ya no solo estaba de que el universo era eterno, sino se postuló que el universo no era eterno, que había tenido un origen, y ya vamos a reiterar mucho de esto,
pero que ese universo y por ende el planeta Tierra, pues eran antiguos. Y en esta noche quiero eh, fundamentar algo. Cuando me refiero a antiguo, me refiero a que tiene millones de años. Sean los que sean, pero tiene millones de años. Y por el lado contrario, se formuló que el universo es reciente o es joven. Y por ende, el planeta Tierra y todos los que vemos, pues es reciente. Y también cuando hablo de reciente o joven, me refiero a algo que no tiene millones de años, tiene miles de años, pero no millones. Entonces, mm, los científicos ateos durante muchos siglos, décadas, estuvieron defendiendo la eternidad del universo. Hasta que en la década de los 40 se formuló una teoría que a la postre, hasta hoy en día, es la más aceptada por tantas evidencias que tiene. Y de seguro tú la has escuchado y si viste nuestro episodio anterior, pues habrás escuchado mucho de ese término, el Big Bang. Bueno, una teoría que se popularizó y que con el tiempo tomó mucha fuerza y que estudios de las últimas décadas han demostrado que es real, que en efecto el universo tuvo un inicio bajo una explosión. ¿Mm? Nosotros como creyentes entendemos, como lo mencionaba el capítulo anterior, que no fue una explosión producida por el azar o porque todo estaba en su punto y necesitaba simplemente estallar, sino fue una explosión originada por la orden de Dios. Y en cuestión de milisegundos, esa explosión surgió, abarcó todo y dio origen a lo que nosotros conocemos para nuestras vidas como el tiempo, materia y espacio. Y tan solo en 3 minutos actuales, más del 95% de lo que es hoy el universo ya estaba conformado. O sea, eso fue una cosa a velocidades impresionantes. ¿Mm? Entonces, con esta teoría del Big Bang, pues los científicos ateos tuvieron muchos problemas y al día de hoy tienen todavía muchos problemas. Porque las evidencias son abrumadoras, las evidencias científicas, de que en algún punto esto sucedió. Pero ¿cuál es el punto acá con esta teoría? ¿Por qué es tan problemática para muchos científicos ateos? Por una razón. Porque el Big Bang obliga a entender y a razonar y apunta a que el universo tuvo un origen. Es decir, esa explosión fue originada. Hubo algo que causó esa explosión. Nosotros sabemos quién fue el que causó eso. La orden de Dios, ¿verdad? Pero entonces, esto rompió de tajo la idea que durante muchos siglos se sostuvo, que el universo, la materia, eran eternos. Entonces, desde ahí se empezaron a formular otras muchas cosas que, bueno, tendrás que ver nuestros episodios anteriores, pero el punto es que no solo desde un lado de la fe, de la teología, ya se rompe de tajo que el universo es eterno y que la materia era una materia preexistente eterna, sino como lo menciona el verso que acabamos de leer, Génesis 1:1, tuvo un origen. El universo, el cosmos, los planetas, las estrellas, las galaxias, por lo tanto nuestro planeta Tierra, tuvieron un origen. Entonces al día de hoy, en, en círculos científicos, pues es totalmente casi que descartado. Mm,
la idea de un universo eterno. Es algo que aún para los propios científicos ya es algo que cae por su propio peso. Por supuesto, para nosotros, personas que creemos, una persona como yo que creo en Dios, pues sé con claridad que el universo tuvo un origen y el origen fue Dios. El universo no ha sido eterno. El único eterno es Dios. Pero el universo fue originado por Dios. Dios puso a andar todas las leyes, Dios tuvo un ajuste fino para todas las cosas y originó absolutamente todo. Entonces, pues bajo un rasero de la Biblia y aún bajo la ciencia no teísta, o sea, una ciencia ateísta, está descartado que el universo sea eterno. El universo tuvo un origen. Ahora bien, durante mucho tiempo se ha debatido dos posturas básicas en cuanto a la antigüedad del universo. Entonces, como te mencionaba, en primer lugar, está una postura que dice el universo es antiguo, es decir, tiene millones de años. Y está, por el contrario, la hipótesis de una Tierra joven. Una Tierra en la cual, o un universo en el cual a lo máximo tendría 10.000 años. Ya te explico por qué. A lo máximo tendría 10.000 años, entre 6.000 y 10.000 años de creación. Entonces esas dos posturas dentro de la corriente cristiana son dos hipótesis que son bastante fuertes y muy respetables las dos, porque tienen argumentos muy sólidos, tienen argumentos muy fuertes para debatir. Entonces, de esa manera, pues se puede, usted podrá entender, permítame, voy a hacer aquí un cambio de camarita. Eso es, muy bien. Entonces, pues a partir de esto usted podrá entender, Dios mío, tantos y tantos puntos que han surgido, tantas vertientes, pero te voy a mencionar estas dos, que son, por supuesto, el origen de muchas otras cosas que podríamos pensar, que más adelante, en otros programas, voy a ir desarrollando con toda tranquilidad. Muy bien, aprovecho para saludar por aquí a don Dionisio, la pastora Blanca, un abrazo, Yolima, un abrazo para doña Nubia, Elodia también está con nosotros, Edinson está también con nosotros, un abrazo para él y bueno, a todos los que están por ahí conectados con nosotros. Ya sabe, si usted quiere comentar, si usted quiere preguntar, si usted quiere, en fin, tantas cosas, bienvenido sea cualquier comentario, ¿no? Mm, Entonces, pues con esto en mente y con las cartas sobre la mesa, hagamos un retroceso rápido. Entonces, el universo no es eterno. En primer lugar, desde un punto de vista bíblico, que es el que rige nuestras vidas, pero también desde un punto de vista científico, un universo eterno es casi que descartado. No entra para la ciencia y por supuesto para la Biblia es totalmente descartado. El universo tuvo un origen. Y ese origen, entonces la pregunta es, ¿qué tan antiguo es? ¿Qué tan antiguo pudo haber sido ese momento de origen? Entonces, ok, surge en primer lugar la hipótesis de una Tierra antigua. Muy bien, hablemos de esa hipótesis. Esta postura dice que la Tierra tiene alrededor de 15.000 a 20.000 millones de años. No puede ser menos. Han hecho varios estudios a través de ondas de luz y un montón de cosas y han logrado determinar que básicamente entre esas dos cifras, 20.000 millones de años o 15.000 millones de años, sería un promedio de la antigüedad del universo. Entonces,
mm, nosotros como cristianos, por supuesto, no descartamos esto, para nada. Usted y yo tenemos que quitarnos de la cabeza, vuelvo y la reitero, que la ciencia y la fe están en un combate, riñen. No, la ciencia está al servicio de la fe. Pero tampoco, por supuesto, podemos caer en el error de querer acomodar todo suceso bíblico a la ciencia. No, no, no. La última palabra siempre la tiene la bendita palabra de nuestro Dios. Pero todo lo que la ciencia avanza con el tiempo, entre otras cosas fue profetizado, que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría a niveles asombrosos, pero pues todo lo que avanza la ciencia también sigue corroborando lo que la Biblia ya nos ha dicho desde siglos atrás. Entonces, muy bien. La Tierra antigua entonces dice, no, mire, la Tierra tiene por lo menos entre 15.000 a 20.000 millones de años. En esos millones de años hubo un proceso formativo de galaxias, de soles, de planetas, dentro de los cuales está nuestro Sol, está nuestra galaxia, está nuestro planeta, y algunos han apodado o han llamado a esto un evolucionismo teísta. Es decir, que todo esto iba poniéndose en orden y encajando bajo la dirección divina. Y aquí un punto central en esta noche. ¿Qué es lo que yo creo en este punto? Puedo creer en eso. No estoy afirmando, aclaro eso, una evolución del ser humano, sino una evolución vista desde ese ángulo en el cual Dios puso leyes en acción y tuvo un proceso de formación del universo. Hasta ahí podré estar totalmente de acuerdo con esos postulados. Pero entonces el caso contrario de una Tierra joven ha sido ampliamente expuesta. Y básicamente fue expuesta mucho por pastores, maestros de la palabra del siglo anterior, que defendían una tierra joven. Y defendían una tierra joven, acérrimamente la defendían, diciendo que, pues, por supuesto tenían la verdad, afirmando que la humanidad no tendría más de 10.000 años, el cosmos no tendría más de 10.000 años. Y tienen unos argumentos también. Por ejemplo, dice, nuestro primer argumento para mencionar que el universo y la Tierra y el ser humano no son tan antiguos como se dice de millones de años, por lo menos para el cosmos, pues entonces acuden a las genealogías bíblicas. Tú puedes encontrar genealogías bíblicas en el libro de Génesis, en los evangelios encuentras también, en el libro de Crónicas también encuentras genealogías. Entonces, ¿qué es una genealogía? Donde se están describiendo los ascendientes y descendientes. Pepito, hijo de Perencejo, Perencejo, hijo de no sé quién, y así sucesivamente. Entonces dice él, mire, bajo un estudio de genealogías en la Biblia, máximo la humanidad tendría alrededor de 10.000 años, como mucho. Y por ende el universo, que para ellos el universo fue creado en el primer día, los que postulan una tierra joven, todo el universo fue creado en el primer día, pues entonces dicen no. La Tierra tiene alrededor de mucho, alrededor de 10.000 años, y por ende el universo. Y están entre la cifra de 6.000 y 10.000 años. Muy bien, un segundo argumento que tienen, en este caso, o bueno, voy, sí, quiero comentar primero acerca de este punto de las genealogías, porque las genealogías que están escritas tanto en Génesis como en Mateo, como en el libro de Crónicas, nunca se pueden tomar como genealogías exactas. Tú vas a ver
aún en distintos textos de la Biblia, que en algunos lugares nombran a ciertos personajes y en otros lugares no los nombran. ¿Por qué? Porque una genealogía para ellos no pretendía ser estricta en su cronología, sino quería era resaltar la importancia de una persona. Debido a eso, en ocasiones se saltaban a 2 generaciones o 3 generaciones sin nombrarlas. Y simplemente nombraban, por dar un ejemplo, al abuelo y luego nombraban al nieto. Ok, entre abuelo y nieto hay un eslabón, que es el hijo, ¿verdad? Bueno, no nombraban al hijo en ocasiones. Entonces muchos podrían decir, ah, este es hijo de este. No, realmente era el nieto, pero tenía un eslabón ahí que no era nombrado, que no era citado. ¿Por qué? Porque el escritor en ese momento consideraba que esa persona no era de mucha relevancia, eh, pues, para lo que quería manifestar y para lo que quería expresar. Entonces, cuando tú y yo queremos basar un argumento a base de genealogías, pues debemos tener mucho cuidado, porque recuerda que, en otras palabras, no son exactas en un orden cronológico. Porque en efecto, si tú y yo cogemos un estudio cronológico basado en genealogías, pues si lo tomamos bajo el texto de la Biblia que todos tenemos, la Reina Valera, pues vamos a obtener la cifra de un promedio de 6000 años. Si tomamos otro texto llamado la Septuaginta, más adelante les hablaré de la diferencia entre esos textos, pues entonces obtenemos un promedio de 10.000 años. Pero el punto es, no podemos basar eh, un argumento eh, ya totalmente definitivo basado únicamente en las genealogías, que sí es importante tenerlo presente, claro que sí, pero no es un argumento definitivo para afirmar esto. Pero más adelante le voy a decir yo cómo sí le doy crédito a eso, cómo puedo armonizar esas cosas. Muy bien, un segundo argumento que mencionan es que eh, eh, debido a todos los avances científicos y que la ciencia está demostrando desde muchos ángulos, no solo desde una rama biológica, sino desde muchas otras ramas de la ciencia y del estudio, se sigue demostrando que por lo menos la Tierra no tiene miles de años. La Tierra tiene millones de años. Entonces, un segundo argumento que estos hermanos esgrimen es algo que ellos han titulado la apariencia de la Tierra o la apariencia del universo. Entonces, vamos por partes. ¿Qué significa eso? ¿Y en qué se basa ese argumento? Ellos dicen, mire, Dios en su soberanía decidió que el universo pareciera más viejo de lo que es, pero no necesariamente significa que sea de esa edad que Dios quiso que pareciera. Yo sé que parece un poco enredado, pero voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, mm, nos dice la Biblia que la gente comió panes y peces que ya estaban desarrollados, ¿verdad? Es decir, cogió Jesús un pez, lo multiplicó para dar de comer a una ocasión a más de 4000 personas, en otra ocasión a más de 5000 personas, pero esos peces que él multiplicó, pues no fueron peces que tuvieron un proceso eh, de crecimiento, ¿no? Sino fueron peces que pese a que llevaban minutos de haber sido creados, tenían la apariencia de un pez que ya tendría a lo menos meses. También, por ejemplo, en Adán, pues muy seguramente Adán, cuando fue creado por Dios, y es lo más seguro, pues Adán fue creado en una época en la que ya tenía un raciocinio, ya era un hombre adulto, y pese a que llevaba unos cuantos días de haber sido creado, pues ya aparentaba la edad de un hombre bastante adulto.
Entonces ellos esgrimen con estos ejemplos que pues el planeta puede tener la apariencia de algo muy antiguo, pero no necesariamente debe ser así. Ok, y es un argumento estupendo y le reitero, yo profeso profundo respeto por los hermanos que abogan por una tierra joven. Muchos de ellos son estupendos maestros de la Biblia. No estoy de acuerdo con eso. Yo defiendo más y abogo por una tierra antigua. ¿M? Ya le voy a mencionar qué es lo que yo creo y por qué lo creo. Pero mi punto es, tengo mucho respeto por estos hermanos. Son hermanos estupendos en la fe. Son hermanos que tienen unos argumentos interesantísimos, ¿verdad? Y todo el tema. Pero veo muy problemático este segundo argumento también, porque no sé hasta qué punto, como leía en alguna ocasión respecto a una refutación de este argumento, y leía que entonces hasta qué punto Dios es un engañador. Y si sería que Dios definitivamente querría engañar al ser humano con la edad del universo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué querría Dios hacer eso, no? Mm, ¿Qué motivo tendría Dios para ejecutar sus planes milagrosos y engañar al ser humano haciéndole pensar o creer una cosa que no es? Cuando pues para nada eso es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Pero bueno, un argumento que mencionan las personas que defienden una tierra joven y un universo joven, por ende. Pero hay un tercer argumento para el cual explican el por qué, em, pese a que la ciencia abrumadoramente apunta cada vez más a una tierra antigua y a un universo antiguo, por lo menos en la tierra ellos dicen que hay una explicación para eso. Y la explicación para eso es el diluvio, ese gran cataclisma a nivel mundial que afectó la Tierra en muchos aspectos, en lo cual estoy totalmente de acuerdo. Generó unos cambios dramáticos en muchos aspectos, en lo cual estoy totalmente de acuerdo. Y ellos dicen que por eso eh, las eras geológicas no se pueden medir con claridad, porque el diluvio afectó no solo la corteza terrestre, sino los niveles de sedimentación en la Tierra. Por lo tanto, las dataciones y todo lo que se quiera hacer a este respecto sería incorrecto. No pueden dar datos exactos porque el diluvio afectó el que pudiésemos tener unos datos concretos como este. Bueno, y suele ser un gran argumento, pero también pienso en este sentido, ¿será que el diluvio tuvo semejantes efectos para afectar de esa manera el planeta? Y perfecto, en dado caso que sea de esa manera, entonces, ¿qué con mediciones externas que no tienen que ver con la Tierra, sino con el universo? En el cual claramente el diluvio no tuvo una afectación en todo el universo. Lo tendría para la Tierra, pero no para todo el universo. Entonces, pues este ha sido un punto de debate mm, dentro de las esferas cristianas muy fuertes. Y a base de lo que yo he podido revisar, de lo que he podido estudiar, he podido profundizar, pues ahora sí te voy a decir qué es lo que yo creo. Como siempre, sin el ánimo de sonar la última palabra en esto, ¿no? Porque aclaramos, en esto nadie tiene una última palabra. ¿Y por qué? Porque la Biblia guardó silencio en eso. Solo podemos tratar de estar cerca en esas cosas. Podemos tratar de estar lo más cerca posible en estos aspectos, pero siempre animo a todos los que me escuchan que lo que tú creas no sea porque simplemente fue transmitido, sino porque
tienes unos argumentos sólidos, y cuando digo sólidos me refiero a la palabra de Dios, porque cualquier cosa se tiene que doblegar a la palabra de Dios, incluyendo lo que tú creas o no creas preconcebidamente. Pero que tengas argumentos del por qué lo crees y el por qué afirmas esa situación. Y en segundo lugar, pues esto no es una doctrina fundamental, es decir, nadie va a perder su salvación o va a ser salvo por descubrir cuántos siglos o cuántos millones o cuántos milenios lleva el universo, ¿verdad? Eh, pero sí son preguntas que son válidas poner sobre la mesa, ¿no? Y que esta respuesta solo la obtendremos con toda claridad y a ciencia cierta cuando Jesús nos diga, si Él desea hacerlo, ¿no? Porque Él es el que todo lo sabe. Pero voy a decirle qué es lo que yo creo. Por ahí Zuli nos preguntaba, ¿no? ¿Cuál sería la postura más acertada, ¿cierto? Más correcta entre un universo antiguo, un universo joven. Y claro, creo que, eh, como lo he mencionado, podemos formar una base de creencias en nuestra vida, estudiando la palabra del Señor, pidiendo al Espíritu Santo dirección, pero en estos temas nunca podemos sonar como gente que tiene la última palabra, porque ahí sí ya caemos en errores fatales en la vida, ¿no? En la última palabra la tiene el Señor. Todo lo que diga la palabra del Señor, con claridad es la última palabra. Por ejemplo, la Biblia dice que Él creó al ser humano, ya. Y no nos ponemos nosotros a pensar en procesos evolutivos del ser humano, ni no, 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 hermano. Ya, está claro, la palabra del Señor nos dice, Él nos creó, punto. No hubo un proceso evolutivo para eso. Entonces no hay que empezar a divagar en cosas como estas, ¿no? La Biblia dice que somos salvos cuando reconocemos el señorío de Jesús. Ya, eso está totalmente claro. No hay otra cosa, no hay otro mediador, no hay un libro que nos muestre la verdad o la última revelación, o es que yo quiero hacer esto, o el maestro de no sé dónde. No, Jesús de Nazaret, ya, Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, por acá nos escribe, ah, veo algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, nos dice doña Nubia, así es, en la Biblia se dice cuál es la distancia del sol y explica otra. Sí, señora, la Biblia nos da muchos, muchos puntos interesantes. Bueno, por acá nos saluda la pastora Blanca, gracias. Esteban nos escribe, la ciencia afirma que los dinosaurios existieron hace 65 millones de años. Bueno, en siguientes programas abordaré el tema de los dinosaurios. Un tema bastante, bastante pedido, ¿no? Bueno, nos escribe por acá doña Nubia, Job 22, sí señora. Job, un libro, wow, que nos revela muchísimas cosas allí cuando el Señor coge a Job y empieza a decirle, bueno, tú estuviste cuando todo esto era fundado, cuando, en fin. Gracias, doña Nubia. Se escribe Esteban, la fe no debe ir en contra de la ciencia. Así es, Esteban, y viceversa, ¿no? Recordemos, ¿cuál es el orden? La ciencia está al servicio de la fe. La ciencia está al servicio de la fe. Ese es el orden que debemos tener. No riñen el uno con el otro. No, no, no. La ciencia está al servicio de la fe, de la creencia de la palabra del Señor, o mejor, está al servicio de la Biblia, por decirlo de otra forma, ¿no? Bueno, nos dice Yoli, totalmente de acuerdo. Gracias, Yoli. Nos dice por acá Luce Antonio, un abrazo para ella, nos está saludando, un abrazo para ti también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo creo en este punto? A base de lo que he podido revisar, de lo que he podido indagar en muchos aspectos. Bueno, creo que este universo es un universo antiguo, que como te mencionaba anteriormente, em, creo profundamente, en primer lugar, que Génesis 1:1, el verso que acabamos de leer, pues muestra que Dios es la causa de la existencia del universo. Y para mí eso es vital. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que hay una causa detrás del universo.
Y al decir causa, estamos diciendo que el universo tuvo un origen, es decir, que no es eterno. El universo tuvo un origen y el origen es la orden divina. Creo que esa orden divina produjo una explosión poderosísima que si nosotros lo ponemos y lo vemos desde un ángulo, yo creo que es uno de los dos eventos más poderosos que han ocurrido en la historia que usted y yo conocemos, enmarcados en este tiempo, espacio y materia. Creo con todo mi corazón que este es uno de los eventos más poderosos, eh, y es el segundo más poderoso, porque para mí el primer evento más poderoso es la resurrección de Jesús. Allí hay mucho poder en la resurrección de Cristo. Pero creo que este es el segundo más poderoso. Esa orden divina desató tanto poder que puso los elementos, am, materia, allí explotó todo esto. Esto fue direccionado por Dios y se expandió en cuestión de minutos el universo. Recuerda que el universo, o mejor como se puede mencionar, el espacio aún sigue expandiéndose cada vez más lento, lo cual, entre otras cosas, sigue demostrando que el universo no ha sido eterno, no sigue una expansión constante, sino la expansión del universo cada vez es más lenta, em, lo que evidencia que en algún punto va a ser finito, es decir, el universo no es infinito, el universo es finito, em, pero creo que Dios es la causa detrás de todo esto. Creo que esto sí pudo haber ocurrido hace millones de años, esta explosión que generó todo este universo, que fue un Big Bang, como lo dice la ciencia, pero yo le llamo una gran explosión. Y esta explosión de poder originada por Dios, ordenada por Dios, eh, pues puso en orden todo lo que usted y yo hasta ahora, hasta el momento podemos conocer. Creo que este universo tendría que ser tan amplio, y aún está demostrado que debía ser tan amplio para que la vida en la Tierra pudiese existir. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Creo que este Génesis 1.1 fue de la nada, es decir, no fue de materia preexistente. Posiblemente el próximo episodio te voy a mencionar un poco más acerca de esto, pero creo que esto fue de la nada. Es decir, Dios creó a base de la nada, sin materia preexistente. Creo que Dios estableció las leyes para que todo esto se fuese desarrollando como se fue desarrollando. Y, y, y en ese punto, pues dio origen a nuestro espacio, tiempo, materia. Y la medición de la Tierra, de la antigüedad de la Tierra, según la ciencia, data de alrededor de 4.500 millones de años. Puede ser, no me opongo absolutamente a nada de eso, puede ser. Voy en línea con eso también, que es una Tierra antigua. em, pero la humanidad sí creo que tiene solo miles de años. Allí sí creo que Adán y Eva, por lo menos desde la caída, eh, se cuenta en miles de años, no en millones de años, no, 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 en miles de años. Entonces, básicamente yo, ¿qué es lo que creo? Y al día de hoy, siendo 15 de julio, ¿verdad? Hoy es 15 de julio del 2025. En esto es lo que creo, que el universo es antiguo, que la Tierra es antigua, pero que el ser humano es reciente, es joven, tiene una creación joven en ese punto, ¿no? Por supuesto, es una pregunta que siempre seguirá rondando y que es mi deseo que en esta noche pues haya podido aportar un poco más a esa parte de tu conocimiento, de tu entendimiento en esta área, que es muy amplia, supremamente amplia, ¿verdad? Pero que finalmente todo se resume en Jesús. Todo el poder contenido en esta Biblia se llama Jesús de Nazaret. Todo lo que creó, lo que existe y lo que no existe se llama Jesús de Nazaret. Y por Él, gracias a Él,
es que estamos acá y es que subsistimos. Dios sigue sustentando el universo. La orden de Dios sigue sustentando el universo entero. Entonces, con esto en mente, veo muy problemático, la verdad, para serte sincero, veo muy problemático y respondiendo un poco más a Misuli, que nos preguntaba con claridad eso, pues Misuli veo muy problemático una tierra joven, una tierra reciente, veo muy problemático esa postura, eh, desde muchos ángulos, ¿no? Y pues finalmente, como no me canso de reiterar, el único que nos va a mostrar toda la verdad se llama Jesús de Nazaret. Pero te aliento en esta noche a algo. Estudia tu Biblia, lee tu Biblia y estúdiala. Pídele al Espíritu Santo, pídele al Señor, al Padre Celestial, que traiga iluminación de su palabra para ti, que traiga entendimiento de su poderosa palabra para ti. Y te aseguro que Él está presto a guiarte y a seguir direccionándote a toda la verdad. Así que bueno, un episodio más de Línea de Tiempo en esta noche. Nos quedan algunos minutitos antes de desconectarme. No sé si alguien quiere comentar algo por allí en esta noche de nuestro episodio Línea de Tiempo allí. Y bueno, estaremos abordando más puntos, ¿no? No sé cuánto me voy a quedar en Génesis 1:1, la verdad. Hay tantas cosas por hablar allí, tantas cosas por revisar. Es que es un verso precioso, es un verso elegante, es un verso que muestra tanta grandeza. Génesis 1:1. Así que bueno, si usted tiene por ahí algún comentario, bienvenido sea. Si quiere comentarnos por ahí alguna cosita, bienvenido sea. Si tiene alguna pregunta allí de lo que pues estuvimos mencionando hoy, bueno, no deje de escribirla, tranquilo. Buen momento para que lo pueda escribir allí. Mientras yo me alisto para poner allí en orden esta cámara que, bueno, hace ahí unos cortecitos. Entonces, bueno, también buen ejercicio levantarme por acá. Voy a mirar por acá donde está el bichito este. Eso es. Muy bien. Entonces, bueno, creo que terminamos esta noche un nuevo episodio de Línea de Tiempo. Así que gracias a todos por acompañarnos en este buen viaje de Línea de Tiempo. Nos vemos el próximo episodio, el próximo martes. Estaremos compartiendo mucho más acerca de este tema y de muchos otros temas más, ¿no? Que la palabra del Señor tiene por hablarnos y por hablar a cada una de nuestras vidas, ¿no? Dios es bueno, Dios es todopoderoso. Y con esto recuerda lo que dice un precioso salmo. Cuando veo los cielos, obra de tus manos. Ahí es cuando pienso y digo, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo? Y sí es cierto, cuando vemos tanta grandeza en el universo, solo podemos decir, Dios, eres todopoderoso. Así que bueno, un abrazo para todos en esta noche, muchas bendiciones y les deseo un buen descanso. Nos vemos en 8 días en un nuevo episodio de Línea de Tiempo. Gracias.